Tenemos el siguiente caso. Bueno, ya vimos o ya podemos resolver la división de monomio entre monomio. Ahora viene lo siguiente. La división de polinomio entre monomio. Polinomio, estamos hablando de más de dos términos. Monomio, de un solo término. Entonces, ¿qué nos menciona la regla? Nos menciona que debemos dividir cada uno de los términos del polinomio entre el monomio. Entonces, acá tenemos un primer ejemplo. Sabemos muy bien que con los ejemplos comprendemos mejor. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos un polinomio de tres términos entre el monomio, que es un solo término. Entonces acá, la regla me dice cada uno de los términos del polinomio voy a dividir entre el monomio. Entonces vamos a empezar. El primer término del polinomio entre el monomio. Aplicaremos monomio entre monomio, ¿no? ¿Cuál importante es lo que nosotros vamos trabajando anteriormente, ¿no? Hemos ido viendo monomio entre monomio, nos ayuda para poder resolver polinomio entre monomio. Bien, aplicamos la ley de signos. Más entre más, más. 27 entre 3, 9. Seguimos, pero está acompañado de la variable c elevado al cubo entre c elevado al cuadrado. Quiere decir más 3 menos 1, 2, ¿no? C elevado al cuadrado. Ahora vamos con el siguiente término. Ya la flechita nos está indicando qué es lo que debemos realizar. El signo del segundo término es negativo. Debo aplicar la ley de signos, ¿no? De la división. Menos entre más, menos. 3 entre 3, 1. C entre C es igual a C elevado a exponente 0. Y cuando la variable está elevada a exponente 0, ya no se lo toma en cuenta, ¿no? Ya no se le expresa acá la variable C. Entonces directamente tendríamos menos 1. Vamos con el siguiente. Tenemos menos 9c elevado a la cuarta entre 13. Número los signos. Menos entre más, menos. 9 entre 3, 3. C elevado a la cuarta entre c, c elevado al cubo, ¿no? Entonces ya tenemos el resultado. Sería 9c elevado al cuadrado menos 1 menos 3c elevado al cubo. Vamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo número 2 y el ejemplo número 3 que vamos a ir viendo con las operaciones auxiliares de los exponentes. Es importante realizar nuestra operación auxiliar, ¿no? Bien, el ejemplo número 2, ya tenemos acá dos variables, 39x al cuadrado y elevado al cubo menos 13xy elevado al cuadrado más 26y entre 13x y. Entonces acá, como dijimos, vamos a marcar, acá no está marcado, nosotros lo vamos a marcar. El primer término dividimos entre el monomio. El segundo de la misma manera, entre y el tercero, ¿no? De esa manera vamos a ir trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? El primero, ¿no? Con el monomio, cada uno de los términos lo divido entre el monomio. Entonces, primero aplico la ley de signos. Más, entre más, más. 39 entre 13, 3. Acá, x elevado al cuadrado entre x. Puedo realizar mi operación auxiliar o directamente lo puedo resolver mentalmente. Pero si ustedes desean, realizan esta operación auxiliar de los exponentes del primer término entre monomio. Entonces, primer término entre el monomio. Solamente para que ustedes también se puedan ubicar. Tenemos x elevado al cuadrado entre x. Es igual a, tenemos cuando son en la división, cuando son de la misma variable, mantengo la misma variable, el exponente del dividendo, mantengo y voy a restar menos el exponente del divisor, menos 1. Es igual a más 2 menos 1 es igual a 1. Es igual a directamente la variable x. Se sobreentiende que está elevada a la 1. Entonces lo voy a trasladar esta variable x acá. Seguimos. Y elevado al cubo entre y, ¿no? Es la siguiente variable que también lo acompaña, ¿no? Y elevado al cubo entre y elevado al cubo entre y, que es igual a la misma variable, el exponente del dividendo lo mantengo
menos el exponente del divisor. Quiere decir más 3 menos 1 es igual a 2y elevado al cuadrado. Y lo traslado ese valor y elevado al cuadrado. Seguimos. Menos entre más menos 13 entre 13 es igual a 1. Ustedes lo pueden agregar la unidad, no hay problema. X entre X, acá mentalmente ya lo vamos a realizar, o si ustedes desean realizan estas operaciones auxiliares, ¿no? X entre X, X elevado a exponente 0, ya no se la expresa. Vamos con la variable Y elevado al cuadrado entre Y, ¿qué quiere decir? Más 2 menos 1 es igual a 1. Y elevado a la unidad, se sobreentiende que está elevado a la unidad, ¿listo? Vamos con el siguiente. Más entre más, más. 26 entre 13 es igual a 2. Acá tenemos algo importante también que ustedes tienen que conocer. Cuando en el dividendo no tengo la variable, una de las variables, pero sí la hay en el divisor, por ejemplo, X, y acá en el dividendo ya no tenemos X. ¿Qué hacemos en ese caso? Copio la misma variable en el divisor. Veo que esta variable X está elevada a la unidad, no se sobreentiende. Pero como hemos copiado la misma variable, vamos a escribir el opuesto de ese exponente. Si era positivo o negativo, menos 1, directamente. ¿Ya? Acá, y entre y es igual a y elevado a exponente 0, ya no se le expresa la variable y. Ya tenemos el resultado. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá tal vez lo he marcado un poquito, no tengo un buen pulso, pero estamos comprendiendo, yo pienso, ¿no? De la mejor manera posible. En el ejemplo número 3, de la misma manera, el primer término entre el monomio, el segundo término entre el monomio y el tercero entre el monomio. Bien, entonces en este caso aplicamos la división, entonces podemos agregar, podemos marcar, ¿no? Entonces acá, el primer término con el monomio. Luego el segundo término, puedo hacerlo marcarlo de esa manera también, y el tercer término lo dividimos entre el monomio. Eso me está mencionando. Entonces aplicaremos más, entre más, más. Acá la división de los números racionales es de manera cruzada. Quiere decir 2 por 3, 6. 3 por 5, 15. X elevado a la cuarta entre X elevado al cubo quiere decir más 4 menos 3 es igual a 1. Positivo, ¿no? Simplemente la variable X. Ustedes realicen su operación auxiliar. Acá seguimos. Menos entre más, menos. 1 por 3, 3. 2 por 5, 10. X elevado al cubo entre X elevado al cubo, X elevado a exponente 0. Y cuando es elevado a exponente 0, ya no se lo expresa. O sea, quiere decir que simplemente vamos a tener 3 veces. Más, en este caso, el siguiente más por más entre más, 3 por 3, 9, 4 por 5, 20. X al cuadrado entre X al cubo quiere decir más 2 menos 3 es igual a X elevado a menos 1. Ya tenemos el resultado. Ustedes pueden simplificar. Esos son los pasos que ustedes tienen que seguir para poder resolver polinomio entre números. No pueden aplicar números racionales, podemos aplicar números enteros, pero puede ser de que también pueda aplicar los exponentes con dos términos. No realizamos nuestras operaciones auxiliares que habían sido bien importantes para poder calcular, ¿no? Acá les estoy demostrando por qué simplemente nos da X, por qué nos da la variable Y elevado al cuadrado. Entonces hay que tomar en cuenta estas operaciones auxiliares. Ustedes sí o sí realicen su operación auxiliar en las actividades correspondientes y eso les va a ayudar a cada uno de ustedes. En el siguiente video vamos a ir trabajando la división de polinomio entre polinomio, ¿no? Entonces acá vamos a agregarle también, tenemos el tiempo suficiente, vamos a continuar ahora polinomio entre polinomio. Polinomio, división de polinomios, estamos hablando de más de dos términos. Acá tengo 1, 2, 3, 4 términos, 1, 2, 3 términos.
polinomio de 4 términos, polinomio de 3 términos. La regla que me menciona, ¿ya? El primer paso que vamos a seguir, la división de polinomio entre polinomio, me dice que debo ordenar los términos del polinomio, del primer polinomio, en este caso del dividendo. Voy a ordenar de manera descendente. ¿Qué quiere decir? Del mayor al menor. Entonces, en este caso está desordenado, sí o sí debo ordenarlas. Pero en caso de manera descendente, tiene que ser de manera correlativa, por si acaso los exponentes. En caso de que no tuviera x elevado al cuadrado acá, por ejemplo, supongamos que directamente me da x, entonces voy a dejar el espacio, voy a respetar el espacio de x elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Lo voy a dejar en blanco y que posteriormente vamos a ir viendo. Bien, vamos a continuar. Acá hemos ordenado tanto el dividendo como el divisor, pero de manera descendente, con el signo que les corresponde. El siguiente paso es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Quiere decir, x elevado al cubo entre x elevado al cuadrado es igual a x, simplemente, ¿no? X. Acá voy a multiplicar. Ahora solamente necesito dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. X elevado al cubo entre x elevado al cuadrado. Los exponentes de la misma variable se restan. 3 menos 2, 1. X elevado a la unidad. Solamente este. Menos 2 todavía no lo vamos a tomar en cuenta. Este primer término X. Ahora, ¿qué hacemos? Solamente el primer término se divide. El siguiente paso es multiplicar lo que ya he calculado entre el divisor, entre cada uno de los términos, o voy a multiplicar por cada uno de los términos del divisor. Entonces, ¿qué hago? Más por más, más. Pero lo voy a pasar al otro lado con signo opuesto, menos, o lo voy a cambiar su signo. Y voy a multiplicar x por x elevado al cuadrado. Acá ya estoy multiplicando, ya no estoy dividiendo. X por x elevado al cuadrado, x elevado al cubo. En la multiplicación les he recordado que los exponentes cuando son de la misma variable se suman. 2 más esta unidad, 3. Entonces x elevado al cubo. Voy a continuar. Más por menos, menos, ¿no? Y al otro lado pasa con el signo cambiado. Más, ¿no? Lo voy a cambiar. Acá multiplico x por x, x elevado al cuadrado. Voy a continuar. Más por menos, menos. Y pasa al otro lado con el signo positivo. Cambio el signo. Multiplico x por 2 o 2 por x, 2x. No tengo más términos. Y simplemente voy ahora a reducir de manera vertical los términos semejantes. Entonces, en este primer caso tengo positivo más x elevado al cubo menos x elevado al cubo, 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que al principio o al inicio de cada uno de los términos, en este caso, lo que estamos desarrollando en el dividendo, me tiene que dar igual a 0. Se anula y acá menos 3 más 1, reducción de términos semejantes, ¿no? Signo del mayor valor, negativo. 3 menos 1, menos 2. X elevado al cuadrado son términos semejantes, mantengo. Acá, más 5 más 2 es igual a más 7. ¿De qué variable? X. Pero también vamos a copiar el siguiente término, que es menos 6. Realizamos el mismo proceso. Acá ya tengo el nuevo término del dividendo. Estas ya hemos desarrollado. Ahora este es mi nuevo término. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir, ¿no? Menos entre más, menos, ¿no? Estoy dividiendo solamente el primer término, ¿ya? Del nuevo dividendo que he obtenido entre el primer término del divisor. Repito, menos entre más, menos. 2x elevado al cuadrado entre x elevado al cuadrado, entonces 2 entre 1, 2. X al cuadrado entre x al cuadrado, o sea, en la división, cuando son de la misma variable, los exponentes en la división se restan. Más 2 menos 2, 0. X, cuando es x elevado a exponente 0, ya no lo acompaño, ya me olvido.
Ahora me olvido de dividir. ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar ahora. ¿Para qué?